words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think? Bueno, buenas tardes de nuevo. Damos comienzo ya a la programación de la presentación de las casas museo. En primer lugar, de derecha a izquierda, Antonio Ramírez Almanza, es director de la Fundación y la Casa Natal de Zenobia Juan Ramón Jiménez de Moguer. Ángel López es secretario de la Fundación de Estudios Vicente Blasco Ibáñez, de Burjasot, ¿verdad? De Valencia. De Valencia. Y Francisco Tortajada Agustí es director de la Fundación MacAu de Segorbe. Sí, señor. ¿Por qué hemos cogido estas casas? Bueno, todos tenemos en común, una de las cosas que tenemos en común es que pertenecemos a la asociación ACANFE, Asociación de Casas, Museos y Fundación de Escritores. Pero el motivo también era que estamos conmemorando, como hemos visto antes, el aniversario del patronato, en este caso no de 2007, sino los 30 años de la creación del patronato. Todos ustedes conocen perfectamente esto, cómo han sido las vicisitudes, los fines de la Casa Alcalá Zamora, los compromisos, la evolución, la historia, ¿no? Pero considerábamos que era interesante conocer también otras casas afines a nosotros. ¿Qué nos une? Pues nos une, aparte de que pertenezcamos a esta asociación, pues nos une autores que han sufrido el exilio, escritores, intelectuales que han luchado por la libertad en contra de la dictadura. Nos unen que son casas que se han fundado en los años 90, años precisamente muy importantes desde el punto de vista de la cultura. Había que crear muchas de las cuestiones que faltaban y, bueno, ahora veremos por parte de sus directores cómo ha sido ese funcionamiento, cómo ha sido esa evolución, ¿no? Pero yo sobre todo quiero destacar de todos ellos, de los tres, que no están aquí ni como escritores, ni como poetas, ni como comprometidos, ¿no? con su pueblo, han tenido cargos en la política, han sido algunos de ellos alcaldes. Aquí están ahora mismo como gerentes o como directores que han tenido la función, la misión de cumplir los fines de esas fundaciones, de llevar a cabo los éxitos de su fundación, de un compromiso personal con esa cultura, y creo que ahí es donde está la cosa que más nos une, ¿no? Yo creo que hoy, en la visita que hemos hecho además, ¿no?, hemos visto en Petit Comité que somos muy parecidos. Podemos tener distinta financiación, podemos tener distintos medios, pero en el fondo los problemas son los problemas que tiene la cultura. Son instituciones públicas que también sufren, como es lógico, los cambios tanto políticos como económicos. Y sabéis que la cultura siempre es el primer lugar, ¿no?, que sufre ese recorte. Son ellos los que tienen la palabra, son los que deben de hablar. En primer lugar va a comenzar Francisco Tortajada, de la Fundación MacAu, contándonos, van a tener unos 20 minutos cada uno, y al final, pues nos gustaría que si tenéis alguna duda o queréis alguna curiosidad de preguntar, pues antes del cierre por parte del alcalde, pues poder intervenir, ¿no? Soy consciente que el público es reducido, pero soy también consciente de que nos ve un nutrido público fuera y considero que es interesante lo que hoy se puede aportar aquí. La figura de Alcalá Zamora ha sido parte de mi vida, parte de mi familia, y desde luego pues un placer estar aquí. Y es otro placer estar con esta gente que tengo en la mesa. Si estuviéramos en una corrida de toros, serían las mejores espadas que puede haber, porque representan lo que tiene el espíritu de ACANFE, la lucha por la cultura, por llevar adelante proyectos particulares, pero son particulares generales de toda la gente, y que cada uno desde su puesto ha sabido llevarlo adelante con esfuerzo, con trabajo y con mucha dedicación. Especialmente pues a Paco Durán por traernos aquí y juntarnos, y sin más dilación empiezo a contaros un poco la historia de la Fundación MacSao. Es decir, la Fundación MacSao, pues como cualquier institución de estas características, comienza mucho antes de que llega ese año 97. En el año 83 llegó a la ciudad de Segorbe un alcalde del Partido Socialista, pero que la característica más importante que tenía es que era profesor de literatura. Y él pensó hacer un proyecto que fuera importante para la ciudad. Habló con los demás grupos políticos, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, pero todos. En aquel momento estaba PES, estaba CDS y estaba el Partido Republicano, porque en nuestro pueblo había Partido Republicano, el Partido Comunista, y todos desde el primer momento aceptaron el proyecto de MacSao.
se hicieron los primeros pasos para hablar con la familia, porque la familia todavía estaba en México. Maxao se fue al exilio en el 39 y no volvió a España, porque murió en el 72 y murió en México también. Entonces se tuvieron contactos con la familia. El primer contacto fue en el año 87, en el Ateneo de México. Se llegó a un acuerdo con ellas de que el ayuntamiento, en aquel momento, que era quien llevaba la bandera de la fundación, comprase el legado, y la familia pues hizo una venta simbólica. Es decir, Maxao, la biblioteca que había hecho en España, se la quitaron en la Guerra Civil, desapareció. Parte de ella está en la Universidad de Valencia y la otra parte la hemos recuperado nosotros a través de la Diputación de Valencia, pero él en México hizo una biblioteca con 10.000 volúmenes. Entonces la familia tasó el legado 1.000 pesetas por 10.000, 10 millones de pesetas, los 60.000 euros de ahora. Y entonces el ayuntamiento aceptó esa compra. Estamos hablando del año 88, 89. En el año 89 finales llega el legado a Segorbe, todas las cajas, con toda la documentación, porque la familia valoró lo que era la biblioteca, pero luego donó documentación, revistas, manuscritos, catálogos, fotos, conferencias, que eso se unió a todo el legado. Y en ese momento ya se pensaba que la fundación iba a salir enseguida, es decir, que la fundación ya se creaba. Pasaron los años y en el año 95 se aprueban los estatutos, pero se aprueban los estatutos por parte de las instituciones, pero sin dinero económico. Entonces no se podía llevar adelante. Y las casualidades de la vida, porque a veces tiene suerte, carambola, que un día en la residencia de estudiantes estaba en aquel momento el que era el presidente del gobierno, que era José María Aznar, y nuestro alcalde, el alcalde que había en aquel momento, muy valiente, le dijo: ¿usted vendría a inaugurar la Fundación Maxao? Y dijo que sí. Pues todo lo que había costado 7 años, en 3 meses se consiguió. Toda la gente aprobó los estatutos y toda la gente puso el tema económico. Entonces el 25 de agosto se llevó adelante lo que fue la constitución de la Fundación. Sí. La Fundación... F5, que no veo el F5 del F5. Y sale la pantalla por ahí. Vale, voy pasando por esto. Bueno, la Fundación, como pueden ver ahí, está formada por los patronos que son el Ayuntamiento de Segorbe. Segorbe es una población muy pequeña, tiene 9.100 habitantes. Entonces este proyecto cultural para Segorbe era muy importante, porque Segorbe se conoce sobre todo por su entrada de toros, que es internacional. Solamente hay 2 fiestas internacionales de toros, San Fermín y la entrada de toros y caballos de Segorbe. Y luego se conoce también, con respeto, por el aceite también, porque el aceite que tenemos es bueno. Pero desde el año 97 se conoce por la Fundación Maxao. Entonces está el Ayuntamiento de Segorbe, está la Diputación de Castellón, Diputación de Valencia y Consejería de Cultura, que fueron los patronos constitucionales. Estos fueron los primeros. En el año 98 entró el Ministerio de Cultura y Fundación Bancaja, y en el año 2016 Presidencia de la Generalitat. Presidencia de la Generalitat entró por el tema sobre todo económico, porque con la crisis que hubo en el 2012 había desaparecido bastante tema económico y entonces entró la Generalitat para apoyar. Como es lógico y normal, el objetivo principal es fomentar el estudio y la difusión de la vida y la obra del escritor, cosa que hacemos todos con nada. Para eso, ahí está. Vale, el patronato está formado por 15 personas. Lo preside la nieta de Maxao, que después de la muerte de su madre pues ha cogido la presidencia, y ahí tenemos pues los institucionales, que está formado por el presidente de la Generalitat, el consejero de Cultura, el presidente de la Diputación de Castellón de Valencia, la alcaldesa de Segorbe, que es la vicepresidenta, y la concejala de Cultura. Luego tenemos el Ministerio de Cultura, que viene representado por la Dirección General del Libro, y la Fundación Bancaja, que sigue la fundación, pero desde el año 2012 no aporta nada económicamente. Pero no se van, están ahí. Y luego tenemos los vocales científicos.
Estos vocales científicos los nombra cada institución y suele ser gente que representa más o menos pues, las personas que más han trabajado sobre la obra de Maxau. Tenemos a Manuel Nasoler, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, está José Carlos Mainer, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, José García Velasco, que era el director de la residencia de estudiantes, Ricardo del Bercer, que murió el año pasado y estaba por la Consellería, Vicente Ramón Calatayud y Vicente Martínez, que representa a Fundación Juan Caja. No veo. Sí, tiene que darle la flecha. Vale, no, a eso. Ahí. Vale. ¿Cómo nos movemos? Pues yo creo que como todas las instituciones. Tenemos una comisión económica y una comisión científica. En la comisión económica están representados la gente que aporta dinero y son los que marcan la directriz económica, y una comisión científica donde están los patronos, que son los que nos van a marcar la situación de trabajo durante el año a través del proyecto que le presenta el director. Es decir, yo como director tengo el compromiso de presentarlo. Y con todo eso tenemos un grupo de asesores que nos ayudan a la hora de tomar algunas decisiones, sobre todo en tema de publicación de cosas. Hay que entender que las cosas la publicación de obras de Maxau, que son, digamos, comerciales, la familia, como tiene los derechos, lo hace con editoriales. La fundación lo que hace es dedicarse a publicar las cosas de estudio, de investigación. Asesores, pues claro, Maxau, los primeros que entraron en el 97 eran amigos o gente que había estado con Maxau. Por lo tanto, muchos de los asesores, como pueden ver, ya se han muerto. En este momento pues nos queda una parte como puede ser Antonio Muñoz Molina, Gregorio Morán, Manuel Bonet, Elvira Lindo, José Carlos Mainer, pero otros han desaparecido como José Luis Aguirre y compañía. Nuestras actividades, lo voy a hacer así rápido, nos basamos sobre todo, nosotros queremos llegar, como Paco también lo hace aquí, colegios, universidad, investigadores y luego público en general. Hacemos actividades de todo tipo. Una actividad que llevamos haciendo desde el año 93, antes de que se formase la fundación, porque lo empezó el ayuntamiento fue el que empezó todo el embrión es hacer actividad con alumnos de primaria, secundaria y bachillerato. Para ello aprovechamos el jurado que traemos del Premio Internacional para que tengan encuentros con ellos. Luego les montamos talleres, charlas, les enseñamos la vida y la obra de Maxau para que vayan cogiendo marcheta, y sobre todo lo que se hace es un día de convivencia y que lo importante sea la literatura. El Premio Internacional de Cuentos es la actividad más antigua que tiene la Fundación, empezó en el año 87, damos dos premios, un premio de 6.000 euros y un premio de 800. 6.000 euros premio internacional, 800 lo comarcal. A lo largo de estas ediciones han pasado 185 escritores. Los jurados al principio eran con 5, luego debido al tema económico se ha bajado a 3 y bueno, suelen ser de nivel importante. Y han llegado en estos años, en esos 37 años, han llegado 25.840 cuentos de 75 países. Es decir, que es una actividad que se mueve bastante. Esta actividad no se puede llevar adelante. Ahí pone que hay un jurado de selección de 180 voluntarios. Falso. En total son 521. Es decir, 180 son los finalistas, los que nos ayudan al final, pero desde el primer momento de que llegan los cuentos hay unas 500 personas que nos ayudan a pasar en bloques de 25 cuentos, se los pasan de unos a otros, van seleccionando y los grupos van eligiendo los cuentos que quieren. Ahí tenemos una gráfica del nivel de cuentos. Hubo una época que era imposible porque llegaban 1.600, 1.670, y era porque había escritores que mandaban 4 y 5 cuentos. Entonces, desde el año 2007 se adoptó la posibilidad de que solamente un cuento. Ahí se estabilizó, entonces estamos sobre los 600 cuentos, que ya es una cantidad importante. Todo esto acaba con una velada literaria, que es la excusa para juntar a toda la gente que colabora.
se dan los premios, nos reunimos y pasamos una velada donde al final se le da los cuentos ganadores, se queda a toda la gente. Un tema muy importante que va sobre los jóvenes es la lectura pública. El 2 de junio, día del nacimiento de Max Sao, se coge una obra de Max Sao que se ha pasado a todos los colegios y nos reunimos en el auditorio de Segorbe y los colegios, asociaciones, institutos particulares pues hacen la lectura de eso. Y el día de la muerte, que es el aniversario, se presenta el anuario científico. El anuario científico todavía lo seguimos haciendo en papel, pero lo hacemos en papel porque nos lo paga la Diputación de Castellón. Entonces nos sale fácil, ¿no? Como se dice, porque llegó un momento que llevarlo nosotros solos adelante era muy complicado, porque hacer un libro de este tipo, de investigación, de poner en contacto a todos los trabajadores, era bastante complicadillo. Desde el 2017 hacemos un taller de escritura, primero era presencial, entonces era solamente reducido a la gente que había de la comarca. La pandemia nos trajo cosas malas, pero también nos trajo alguna cosa que aprendimos, y fue, por ejemplo, pues que este taller de escritura se hace vía internet. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos alumnos de Canarias, del País Vasco, de Galicia, de Andalucía. Entonces el taller es a nivel nacional. Las jornadas internacionales que hacemos, o coloquios, o congresos, todos los años hacemos o unas jornadas o un congreso o congresos. Este año el congreso fue en Aviñón y lo que hacemos es abastecer lo que sería el correo de Euclides, el anuario científico. Porque claro, no hay tantas investigaciones anuales para que puedas hacer en el autor de Max Sao poder hacer un anuario científico. Tienes que motivar a la gente para que haga investigación. Las publicaciones las tenemos en distintas colecciones. Una que es Biblioteca Max Sao, que ahí lo hacemos para los estudiantes, ediciones que van dirigidas con estudio introductorio. Una colección facsímil, que ahí todos los años intentamos presentar alguna obra no conocida de Max Sao y darla a conocer. La colección epistolario, el legado, una parte importante del legado es las cartas. Max Sao tuvo una visión de futuro y él lo que hacía era la carta que escribía se la guardaba y la que recibía pues se la guardaba. Entonces todos los epistolarios están casi completos. Hay 10.000 cartas con 995 personas y todos son completos, el ida y vuelta. Entonces cada año sacamos un epistolario. Este año va a salir Max Sao y Américo Castro, que es porque los dos murieron en el mismo año, queremos de homenaje. Tenemos una colección de Max Sao, otra sobre Max Sao. Me he equivocado. Un boletín donde sacamos las noticias, que es durante el año. Becas de investigación, porque damos una beca cada año. Antes dábamos 3, ahora damos 1. Pero bueno, se sigue luchando para que haya una beca todos los años. El anuario científico, que ya lo hemos comentado antes, que es... Y luego la colección de premios. Todo esto que viene a través de ese legado que tenemos. No es tan importante como el de otras instituciones, pero bueno, tenemos una biblioteca con 10.000 volúmenes, una hemeroteca con 4.000 revistas, el archivo personal con 13.000 documentos que pone ahí, pero hay muchos más. Y aparte de esa correspondencia, manuscritos, documentación personal, material gráfico, prensa y material audiovisual, tenemos una cosa muy importante que no aparece ahí, que fue el trabajo que él realizó cuando vino a España en el 69, por primera vez, que fue la excusa por la que le dejaron entrar, que era lo que iba a hacer sobre Buñuel. Entonces, él hizo grabó 17 cintas con 78 personas relacionadas con Buñuel, con Luis Buñuel. Y todas esas cintas también las tenemos en la Fundación. Todo eso pues se ve, tenemos digitalizado solamente en la parte de la correspondencia, y lo otro lo estamos haciendo con recursos propios y va poco a poco, los manuscritos y el material gráfico. Y el tema de investigadores, pues como todo, hay años que tienen mucha gente, otros años que, por ejemplo, los años centrales, quiere decir que después del centenario del nacimiento hay una bajada porque la gente
no tuvo el interés o ya había acabado, y luego otra vez vuelve a subir, y bueno, a partir del año pasado, tanto investigadores nacionales como internacionales. Y por último, las reproducciones. Con el tema de la digitación es muy fácil ahora pues que cualquier investigador pida datos, que pida imágenes, que pida proyectos. Entonces la Fundación, para todos los trabajos de investigación, todo lo que esté digitalizado se trabaja. Todo el trabajo pues al final nos ha llevado que por fin pues cuando ocurre alguna cosa como lo que ocurrió en el año 2021, sin esperarnos nos dieron la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Entonces dices, joder, pues todos estos años que hemos pasado, todo lo que, las cosas buenas y las cosas malas, parece que han marcado un poco. Porque claro, la medalla esa de Bellas Artes no es solamente para los que estamos en la Fundación Magasao, sino que es para toda la gente que estaba alrededor nuestra, para todos los colaboradores, para el Ayuntamiento de Segorbe, que fue el ayuntamiento que movió todo, para los patronos que están ahí día a día, para los trabajadores, para los que no vienen a los actos, para los que vienen a los actos. Es decir, que eso marca un trabajo. Yo esta medalla, cuando estuve hablando luego con la directora general, lo dije claramente, se la tenían que dar a toda la gente que está en Acanfe, porque toda la gente de Acanfe hace el mismo trabajo que hace la Fundación Magasao. Muchas gracias. Yo voy a ser bastante más breve porque nuestra fundación también es mucho más sencilla de funcionamiento y sus principios también lo son. Vamos a ver, digamos, esta fundación arranca, bueno, casi voy a empezar un pelín por 3 pinceladas el personaje. Vicente Blasco Ibáñez nace en 1867, de familia, digamos, en Valencia, pero de familia inmigrante que viene de Teruel, del interior de Teruel, y justamente es una época en que pues, hay una serie de movimientos sociales que le impulsan desde el principio a, digamos, a tener unos ideales cercanos a los que impulsa la Revolución Francesa, los típicos. Entonces, desde muy chiquitín, de alguna forma, se imbuye de esos principios y se transforma en un activista republicano, pero desde los 12 años hay una anécdota muy curiosa, que su padre tenía una tienda al lado del mercado, está hablando con un compañero republicano, porque el padre era monárquico, pero además era ultranza, y muy religiosa la madre, o sea, todo lo contrario que el hijo. Está con un correligionario republicano, y entonces pasa Blasco por delante, y entonces el amigo de su padre dice, uy, este chaval, me parece que es el que el otro día estuvo dando una arenga, digamos, en medio de la plaza del mercado, había toda la gente alrededor, y el padre, no puede ser, no puede ser. Sí, era, digamos, desde muy pequeñín. Tiene la virtud de que sabe aglutinar los montones, como siempre pasa a las izquierdas, digamos que son grupúsculos muy pequeños, agrupa todo el republicanismo valenciano y transforma Valencia en una época en que España era absolutamente monárquica, en un reducto republicano que dura desde finales del 19 hasta prácticamente la Guerra Civil. Lógicamente es un personaje muy significado en digamos, la defensa de la República en España. Para fomentar esa ideología que él tiene y difundirla, hoy sería a través de las redes sociales, seguro que estaría en Instagram ahí, o en TikTok o donde fuera, pero en aquel momento no había otra forma que hacer prensa. Y entonces crea su propio periódico desde muy joven y finalmente crea un periódico que va a ser el órgano de representación del republicanismo valenciano, se llama El Pueblo. Entonces todos los periódicos tenían debajo un faldón, lo que serían los fascículos actuales, pero era un faldoncito que había en la página de abajo con fragmentos de una novela. Entonces, normalmente los periódicos compraban autores los derechos y hacían esas novelas. Blasco, como no tenía un duro para hacerlo y todo lo hacían ellos, pues él y 4 amigos, pues lo que hace es que empieza a escribir las propias novelas que va a ir bajo. Y entonces empiezan una serie de novelas digamos, del ciclo valenciano, que es, por ejemplo, la primera es Arroz y Tartana, que refleja la burguesía valenciana a través de las fiestas, las fallas, la Pascua, el verano,
Entonces, pues bueno. Entonces, este hombre cada vez se va decantando más hacia la escritura y llega un momento, cuando tiene aproximadamente unos 40 años, que tiene una doble crisis. Por una parte personal, porque conoce a una mujer de la alta sociedad chilena, Elena Ortúzar. Bueno, él estaba casado y tenía 4 hijos, o sea y era un buen mozo y muy solicitado. Entonces conoce a esta mujer, finalmente, pues, digamos, se hacen amantes. Él mantiene siempre la relación con su familia, extraordinaria, con sus hijos y demás, y no se llega a casar nunca con esta mujer hasta que muere su primera esposa. Bueno, en ese momento abandona la política activa, había sido diputado en 7 ocasiones, y hasta finalmente renuncia, y se dedica exclusivamente a la literatura. Crea obras como son Sangre y Arena o Los 4 jinetes de Apocalipsis, y Los 4 jinetes se venden algo así como en el año 20 aproximadamente, es la obra más vendida en Estados Unidos, y se venden algo así como 3 millones de ejemplares de los años 20, que son una cantidad bastante importante. Eso le da una fama mundial, sus obras se llevan al cine y se hace un ídolo, además multimillonario, y se traslada a vivir a Francia con su amante, digamos, con su pareja en aquel momento. Incluso en Estados Unidos hace un recorrido por todos los Estados Unidos, luego da la vuelta al mundo pagado por periódicos estadounidenses, es decir, de alguna forma se transforma en un personaje de fama mundial. ¿Qué ocurre? Que justo cuando hace la vuelta al mundo se da el golpe de Primo de Rivera y entonces a la vuelta los intelectuales como Unamuno, el hermano de Ortega y Gasset, un montón de gente que está en París le reclama para que vaya ahí. Y él, que lo tenía todo ganado, es decir, era millonario, era famosísimo, no tenía nada que ganar y mucho que perder, se lo deja todo y se implica en esa lucha en defensa de la República. Hasta tal punto se le deja todo que incluso el Premio Nobel de Literatura, que lo tenía prácticamente ganado y que todo el mundo reconocía que iba a ser para él, renuncia a él porque le exige el gobierno español que a cambio de apoyarle, porque claro, si España no le apoyaba difícilmente podía hacer nada, si no le apoyaba entonces la única condición era que se callara, que no se metiera con el rey ni se hiciera nada, que se callase, que se dedicase a su vida contemplativa y se acabó la historia. Bueno, vengo a contar todo este rollo porque es un personaje, digamos, muy significado políticamente. Él muere en el 28, 3 años antes de que se proclame la República, y luego sus restos, que habían estado en Mentón, en Francia, regresan a España en el 33. Vale. Digo todo esto porque ahora viene la segunda parte. En el año... Sí, exacto. Bueno, iba a decir que uno de los nexos de conexión, precisamente, con Isidro Alcalá Zamora, es que Alcalá Zamora es el que preside los actos de recepción en Valencia de los restos de Blasco Ibáñez, con honores de ministro en ejercicio, transportado por el acorazado Jaime I, que es el buque insignia de la Armada Española, acompañado de varios destructores franceses, porque él es caballero del Comendador de Honor, Comendador de la Legión de Honor de Francia, y entonces también tenía honores militares en Francia. Bueno, digo todo eso porque en el año, en el 28 no conoce la República, en el 33 vuelve en olor de héroe de la República, pero estamos casi en la Guerra Civil. Cuando se produce la Guerra Civil, el bando que gana elimina cualquier resto en Valencia, cualquier resto que recuerde a Blasco Ibáñez. Calles, rótulos, estatuas, lo que sea. Incluso el tener sus obras en casa era motivo para que te persiguieran políticamente. Vale. Su hija, de los 4 hijos, viven 3. Su hija marcha al exilio, primero a Francia y luego más tarde a México, que también coincide con otros personajes muy conocidos de la época. Y ahí está hasta que vuelve la democracia aquí a España, y entonces al regresar se trae pues un montón de documentación personal, la poca que ha podido salvar, porque realmente toda la que quedó en Valencia fue destruida, y la que quedó en Fontana Rosa, en Mentón, también, porque pasó por medio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vuelve aquí se pasa 20 años intentando que alguien acoja esos fondos,
y no hay ninguna institución valenciana que quiera recoger los fondos documentales de Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, ahí entro yo en acción. En el año 94, que era el centenario de Arroz y Tartana, de la publicación de la novela, se me ocurre, como hay un capítulo que es exclusivamente de Burjasot, que es el municipio donde yo estaba como director de la Casa de Cultura, se me ocurre decir, bueno, pues voy a hacer una exposición sobre Blasco Ibáñez o Arroz y Tartana. Me pongo en contacto con la familia y con el biógrafo y demás allegados a Blasco, y entonces me cuentan una historia, digamos, dantesca de la situación por la que pasa. A partir de ese momento nos planteamos crear una fundación totalmente privada que acoja esos fondos y que de alguna forma le busque un aposento. Por una serie de circunstancias, en principio, el que es el presidente del Partido Popular en Valencia, que es Manolo Tarancón, un personaje, presidente del Partido Popular, presidente de la Diputación, luego más tarde consejero de Cultura, una persona muy culta, que independientemente de colores políticos, reconoce el valor de Blasco Ibáñez y entonces empieza a hablar con nosotros para llevar a la Biblioteca Valenciana, que en ese momento se estaba creando, los fondos de Blasco Ibáñez. Desgraciadamente este hombre fallece y entonces vuelve otra vez a quedarse la cosa desmantelada. Se habla con el Ayuntamiento de Valencia y finalmente el Ayuntamiento de Valencia acepta recibirlos, pero la alcaldesa del momento, la verdad es que no se puede decir que fuera que Blasco Ibáñez le caía muy bien, lo odiaba directamente, y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que teníamos una situación muy complicada. Estábamos una fundación privada con un fondo documental importante, sin un duro, y sin saber muy bien qué hacer con aquello, y un Ayuntamiento de Valencia que no podía permitirse el lujo de, porque ya estábamos lógicamente haciendo campaña en prensa y demás, no podía permitirse el lujo de decir que no iba a hacer nada, pero no quería hacer nada. Finalmente, después de muchas batallitas, idas y venidas, llega un momento en que la Fundación se plantea que como o se crea una casa museo, se empieza a funcionar, pero digamos de trámite. Llega un momento en que ya le planteamos a la alcaldesa, que no nos hace caso, y al presidente de la Generalidad, que si en Valencia no quieren a Blasco Ibáñez no había ningún problema. Nos lo llevamos a la Biblioteca Nacional, nos lo llevamos al Archivo Histórico, oiga, y ahí los documentos van a estar bien cuidaditos y no pasa nada, ya veremos. Lógicamente, el coste político que eso tenía para un presidente de la Generalidad es inabarcable. Entonces, a partir de ese momento se pone todo en funcionamiento, se llega a un convenio con el Ayuntamiento que se va renovando cada 4 años, por el que se llega a un acuerdo. El Ayuntamiento paga, que es un poco con esto ya prácticamente concluyo, es decir, el Ayuntamiento pone en marcha la casa museo, paga el personal, paga el mantenimiento de las instalaciones y todos los fondos documentales que hay dentro los pone la Fundación, los deposita allí, a cambio de una cantidad, digamos, irrisoria. Pues bueno, simplemente para mantenimiento. Y a partir de ese momento, esa es la historia de la Fundación. Es decir, nosotros en este momento, al principio teníamos que intervenir más porque realmente desde la Casa Museo no se hacía nada. En este momento hemos conseguido que haya un director de la Casa Museo que es especialista en Blasco, que tiene ganas y que investiga sobre el tema. Se hacen actividades, visitas, aniversarios, ya se va haciendo una actividad normal. Y a partir de ese momento, la Fundación pasa a un segundo plano y lo único que hacemos es tener reuniones periódicas cada trimestre con el Ayuntamiento para de esa forma asegurarnos que aquello funciona. Hacemos la programación anual, nos ponemos de acuerdo, no hay ninguna pega y tiramos adelante. Y prácticamente con eso ya está. La persona que inicialmente nos delegó esos fondos, que era la nieta del novelista, ya ha fallecido. Ya han fallecido 3 de los primeros patronos que teníamos, pero en este momento seguimos siendo una fundación con 7 patronos. Nos llevamos, somos cada uno de su padre y de su madre en el sentido tanto político como intelectual, pero aquello funciona perfectamente, nos entendemos, y nuestra misión sigue siendo la de garantes de que esa documentación tiene la finalidad que ha de tener. En el momento en que veamos que por los vaivenes de la política, que sabemos que cada 4 años pasan muchas cosas, independientemente de colores, muchas veces es más la persona que el color, pues si hay un momento en que aquello vemos que no funciona, pues tiraremos para adelante y exigiremos que funcione o no lo llevaremos. Se acabó la historia. Hay un caso, digamos, como anécdota simplemente, hay un pequeño fondo de Blasco Ibáñez, unas cartas que intercambió con su editor, que se depositaron en la Biblioteca Valenciana. Estos días ha salido a prensa que resulta que una de las piezas fundamentales, que era un guión cinematográfico manuscrito de Blasco Ibáñez, ha desaparecido del fondo y nadie sabe dónde está. Es
decir, pues eso, si hubiera habido detrás una fundación que pudiera exigir, o sea, que tuviera su inventario como tenemos y que exigiera el cumplimiento de todas las condiciones de depósito, pues lo más seguro que eso no hubiera pasado. Esa es nuestra función y ahí nos quedamos. Es decir, yo creo que ya con eso ya me he explicado bastante. Te toca. Yo la verdad es que estoy encantado de haber venido a Priego. Y lo digo, yo soy el andaluz más cercano, con mis amigos valencianos, a los cuales conozco hace ya muchísimos años, de nuestros trabajos y nuestras presencias y de nuestras muchas vicisitudes en Acanfe, y lo que han contado lo conozco también, que no me queda otra cosa que decir, no sé cómo resistimos, ¿no? Pero la verdad es que se consigue resistir. Y cuando yo he llegado hoy, esta mañana salí de Huelva a las 10:30, he llegado aquí a las 1:30, me perdí porque no me funciona el GPS, y un señor muy amable casi me trae aquí, vamos, que le pregunté en la plaza. Pero ya me sorprendió Priego en cuanto llegué, ¿no? Yo soy de los 4 casas museos, soy el que tiene la representación poética, ¿no? Entonces no puedo evitar, en este caso por mi doble condición también de poeta y de representar al Nobel moguereño, pues llegar a un Priego, la verdad, absolutamente fascinante para mí. Fascinante lo digo desde el punto de vista que era una capa, ¿no?, de agua que yo veía caer sobre los olivos antes de llegar, porque además imaginaba un paisaje distinto. Lo sorprendente, y cuento esto, de que yo no hubiese venido nunca a Priego estando tan cerca, ¿no? Era algo que me remordía. Me remordía porque aquí hay algunas personas que conocen a un amigo mío, que es el que me ha estado reprochando en los últimos años, que es Fran Alvarado, que viene todos los años a hacer el taller de fundición, escultor, que viene a hacer el taller de fundición aquí a Priego, y todos los años me dice en verano cuando nos reunimos allí, o que me voy para Priego, y yo le digo, yo no conozco Priego, y me dice, pero hombre, ¿cómo no conoce Priego? Está enamorado de Priego. Y hoy le mandaba un mensaje y le decía, aquí nos tiene Paco, paseando por Priego lloviendo, ¿no? Y hemos visto ese Priego distinto que no olvidaremos nunca, nos ha hecho subir a la torre del homenaje del castillo, y claro, yo encantado, yo me estaba embebiendo de esa melancolía que necesitamos algunas veces los poetas, y Priego esta tarde, hoy me la ha dado de una manera total. Por lo tanto, deciros que he llegado en un momento donde el verdor, ¿no?, de las hojas de los olivos se han plateado, han reverdecido con estas lluvias últimas, ¿no? Y la verdad, pensar que yo, que vengo de la lontananza de la llanura inmensa de Huelva, del paisaje de viña de mis pueblos y del plástico de las fresas de Moguer, cuando he llegado por aquí para ver el mar de olivos y llegar a Priego con sus onduladas lomas y sus pequeñas montañas, la verdad es que no ha podido ser más satisfactorio en todos los sentidos, y sobre todo en el emocional, que bueno, voy a hablar de Juan Ramón, ¿no? Voy a decir algo de la casa museo, Cuando bajo el mojón ya he estado viendo el paisaje de... Sí, verdad, ¿no? Bueno, tengo que hacer un canto, un canto a Priego, a todos nos ha encantado, Pues bueno, felicitar en primer lugar al patronato, al alcalde, a la concejal, lógicamente, como miembro soporte del patronato de la Fundación Niceto Alcalá Zamora, y muy especialmente a Paco, que ya nos conocemos hace algunos años, por haber llegado a este 30 aniversario de lucha y de trabajo para mantener algo importante como es la Fundación Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Juan Ramón Jiménez, yo creo que la mayoría, miro a los que estáis presentes, quizás los menos jóvenes a lo mejor algo menos, pero los más mayores hemos estudiado, Platero y yo, en la escuela, la mayoría, ¿no? Y es conocido universalmente por su Platero y yo. Pero Juan Ramón no es Platero y yo.
Resumo muy brevemente, antes de contarles un poquito qué hacemos en la Casa Museo, resumo muy brevemente la trayectoria literaria de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nace en Moguer, pueblo de la tierra llana de Huelva, en 1881 y fallece en 1958 en Puerto Rico, después del exilio al que se va a marchar, lo que comentaba antes Paco, a todos nos une el exilio de nuestros escritores, exilio en el que se va a marchar en agosto de 1936 y del cual no va a volver nunca más. Juan Ramón, y en este caso yo siempre por extensión, como él quería, Zenobia siempre delante de él, no van a volver nunca más a España. Volverán ya en el año 58, pero volverán en un féretro para ser enterrados en el Campo Santo de Moguer. Bien, la trayectoria literaria de Juan Ramón creo que es conocida. Doy una breve pincelada antes de comentarle algunas cuestiones de la casa. Juan Ramón tiene una trayectoria literaria muy precoz, ¿no? Es un niño perteneciente a la burguesía agraria local. Sus padres disponían de recursos agrícolas importantes, eran los momentos de la época dorada del viñedo en la provincia de Huelva, como consecuencia de la filosera que en Francia había eliminado los viñedos, y los riojanos, ¿no?, vienen hacia el sur, y el momento dorado en lo que es el condado de Huelva, y sus padres pertenecen a ese formato de burguesía agraria. Es un niño que va a estudiar los salesianos, en el puerto de Santa María, y muy pronto va a tener inclinaciones creativas, ¿no?, pero fundamentalmente pictóricas. Eso es algo que se conoce poco de Juan Ramón, es lo que quería ser pintor. Sus padres querían que fuese abogado para defender y llevar los negocios familiares. Pero Juan Ramón se matricula un solo año en Sevilla con intención de hacer derecho, cosa que no va a hacer, ni mucho menos, y con la condición de que le dejen estudiar pintura. No estudia pintura, sus vínculos con el Ateneo y con el movimiento ya que comenzaba en Sevilla del krausismo, se vincula al Ateneo sevillano y descubre la escritura y empieza a escribir. Ya no hace otra cosa más en su vida que escribir. Juan Ramón no hizo otra tarea hasta el último día de su vida que escribir. Empezó escribiendo muy pronto, fue reconocido muy pronto en la poesía española. Ya Rubén Darío, cuando le manda sus primeros poemas y sus primeros libros, le reconoce como un paladín futuro de la literatura española, y así va a ser. El poeta se va a Madrid, regresa de Madrid, se produce la ruina familiar de su casa. En 1912 se marcha nuevamente para Madrid, se va a la residencia de estudiantes, allí va a conocer a Zenobia Camprubí, quien va a ser su compañera continua. Ya cuando el poeta está en esa época en Madrid, ya tiene publicado aproximadamente 14 libros y es reconocido como uno de los autores importantes de la poesía de aquellos momentos. Y luego va a comenzar pues, su conocimiento popular por la publicación fortuita de Platero y yo. Platero y yo se publica en 1914 y es una publicación que se hace porque estaban traduciendo a Tagore, a Rabindranath Tagore, Juan Ramón y Zenobia. Entonces no cumplen con los tiempos de la editorial y se ven obligados a mandarle otro libro. Y Zenobia le dice: ¿tú no tenías algo de ahí de un burro que tú habías escrito de ahí de tu pueblo y tal? Y él le dice sí, y lo manda. Y el burro se le escapó. El burro se le escapó totalmente. Tal es así que decir Juan Ramón es decir Platero, ¿no? Aunque la obra de Juan Ramón es mucho más que Platero y yo, ¿no? Con Platero y yo no voy a entrar en las cuestiones de la obra, pero con Platero y yo empieza el conocimiento más popular, tanto aquí como en América Latina, de Juan Ramón Jiménez. Pero luego va a ser su libro, El diario de un poeta recién casado, 2 años después, ¿no?, el que va a marcar un antes y un después en la literatura española. El diario de un poeta recién casado es el libro que marca el comienzo de la poesía desnuda, el comienzo de la poesía libre, y es, en definitiva, el libro que va a marcar un antes y un después en la literatura. A partir de ahí el poeta sigue escribiendo,
y tiene su esplendor en la antología que va a publicar antes del 36, no publica tanto como escribe, y llega el año 36, el poeta se marcha, él no era de filiación republicana, pero sí había apoyado a la República y se consideraba un hombre dentro del krausismo cercano a Fernando de los Ríos, a personajes sumamente cercanos al movimiento republicano. Él se marcha a los Estados Unidos, se marcha con un salvaconducto que le da hazaña, con la condición de que se convierta en embajador cultural en los Estados Unidos y propague, ¿no? y cuente lo que estaba ocurriendo en España. Juan Ramón se va sin cobrar, él no permite cobrar nada, absolutamente nada, y se decepciona inmediatamente en los Estados Unidos. Le coincide con las elecciones en aquellos momentos del presidente Roosevelt. Su familia, por parte de Zenobia Camprubí, estaba muy vinculado a los demócratas americanos, pero no tuvieron oportunidad de entenderse y de que intervenir, como era lo que se pretendía, vincular a los Estados Unidos para que interviniese en el problema que se avecinaba, que se pensaba que iba a terminar en unos meses y nos duró desgraciadamente 3 años, ¿no? Decepcionado con todo eso, se van a Puerto Rico, y bueno, en Puerto Rico, Miami, nuevamente en Maryland, sí, ese es el trayecto del poeta, hasta que finalmente vuelven otra vez a Puerto Rico, y en Puerto Rico definitivamente el poeta muere. Primero muere Zenobia Camprubí, 3 días después de la concesión del premio Nobel a Juan Ramón, y de una lucha absolutamente incansable de Zenobia para que le diesen el Nobel a Juan Ramón Jiménez. Deciros que a Juan Ramón no le interesaban los premios absolutamente nada. No fue a recogerlo, en este caso porque había fallecido Zenobia, pero previsiblemente si no hubiese fallecido tampoco hubiese ido a recogerlo. Un hombre absolutamente al margen de todo lo que era una cuestión de ornato y de exhibición pública. En vida del poeta, por los años, nuestra casa es un poco más antigua que la vuestra en cuanto a formación. En vida del poeta, en el año 53, el entonces alcalde de Moguer le escribe al poeta y le dice que tienen intención de recuperar las casas del perdón, las casas del poeta en Moguer que habían sido expropiadas por el Banco de España cuando se arruinó la familia. El poeta en vida le dice al alcalde que le agradece sus atenciones, pero de las 2 casas que dispone, de la casa natal y de la casa que hoy es la casa museo, ay, muchas gracias. Esto va a salvar mi resfriado de Priego. ¿Eh? Perdón. Entonces, en vida del poeta se decide la compra de la casa museo donde estamos actualmente. El poeta decide que no se compre su casa natal, de la cual solamente tiene leve recuerdo, pero que la otra es la casa de su adolescencia. Y allí, desde el año 53, se instala la biblioteca pública y luego la casa museo que yo en estos momentos dirijo, Paco, ya camino de 25 años. Así que estamos ya en el borde de nuestra marcha definitiva, de nuestro proceso de activismo museístico. La casa es una casa del siglo XVIII, es una casa típica de las casas andaluzas, de aquella época, de la burguesía agraria, de 2 plantas, sumamente interesante, con un patio central con un aljibe, y que hemos intentado, en la medida de lo posible, recrear con todos los fondos disponibles del poeta. ¿Qué tenemos dentro de la casa y qué hacemos? Y les resumo muy brevemente. La casa dispone, se puede decir que se compone de 3 espacios perfectamente definidos. El espacio museográfico de la casa, que es el espacio visitable, por el cual pasan
aproximadamente unas 30.000 personas al año, que cumple exclusivamente la misión como este museo, es decir, el visitante que va a Moguer visita la casa museo y el personal que tenemos en la casa, que son 3 guías, le enseña la casa. Luego la casa cumple otra función como espacio de actividades culturales, ¿no? Donde tenemos una serie de actividades culturales continuas y permanentes, ¿no? Nuestra actividad se centra fundamentalmente en el apartado de la literatura, es decir, presentaciones de libros y es nuestro marco de actuación. Dentro de las actividades hay 2 momentos fundamentales en las actividades de la casa. Una es el fallecimiento de Juan Ramón, el 29 de mayo, y otro el 25 de octubre, que es la semana pasada, que celebramos la conmemoración de la concesión del Premio Nobel. En torno a esto hay múltiples actividades de todo tipo, de todo formato, pero sobre todo exclusivamente en el ámbito cultural. Y luego hay momentos por decirlo de alguna manera, momentos sumamente importantes en cuanto a concentración, igual que aquí se pueden organizar los encuentros, ¿no? Y las jornadas sobre la República. Nosotros tenemos 2 grandes encuentros de poetas, uno en julio y otro ahora en octubre. Me van a perdonar. Y voy a ir cortando, porque si no voy a escuchar más mi talk que lo que os tengo que contar. Mira que he estado toda la tarde sin toser, ¿verdad? Al hablar. Bueno, las actividades, hacemos 2 grandes encuentros poéticos. Uno se llama Voces del Extremo, que congregamos prácticamente de todo el país las voces más autorizadas de la poesía más moderna que se hace en este momento, y otro que son los poetas verdes, que se llaman, verdes desde el punto de vista reivindicativo, medioambiental y todo eso. Y luego, en torno a todo esto, hay otro elemento fundamental de las actividades, que es el Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez, que convocamos todos los años desde hace ya aproximadamente unos 30 y algo. Es un premio con una consignación alta, creo que estamos entre los 5 premios de mayor cuantía. Casi la idea era ponerlo el año que viene como el Reina Sofía en 25.000 euros, estamos en 20.000, y la verdad es que esto nos supone, cuando escuchaba a Paco con el tema de su certamen, pues nos supone un trabajo realmente inmenso, ¿no? Es decir, la comisión lectora se difunde por todo el mundo y nos llegan aproximadamente unos 1.000 o 1.200 libros de poemas que tenemos que leer, ¿no? En un periodo ahora de noviembre a febrero, ¿no? Y bueno, la verdad es que es sumamente reconocido el premio internacionalmente y que nos da, bueno, pues muchísimo trabajo, pero también muchísimas satisfacciones. Y por último, por no alargarme mucho más, la Casa Museo como espacio de investigación. Desde hace 15 años aproximadamente creamos el Centro de Estudios Juan Ramoniano, que es el centro que aglutina pues prácticamente toda la investigación en torno a Juan Ramón. En consecuencia de una serie de trabajos y de acumulación de información y de documentación al centro, nuestras relaciones con la familia han pasado por 2 momentos distintos, ¿no? Mis primeros 10 años de la casa no había entendimiento con la familia de Juan Ramón, ninguno, no había ni siquiera contacto. Además ellos eran los que tienen los derechos de autor y no podíamos ni publicar ni nada. Desde hace 15 años para acá las cosas son totalmente distintas y han cambiado tanto que en estos momentos es imposible hacer algo en la Casa Museo que no esté bajo la tutela de la familia o al revés, ¿no? Es decir, que hay una relación absolutamente cordial. ¿Qué hemos hecho en el centro de estudio? Pues prácticamente hemos digitalizado todos los fondos de Juan Ramón.
nos hemos traído toda la digitalización de los fondos de Puerto Rico que tenía Juan Ramón allí. Allí existe otra sala Zenobia Juan Ramón con otra biblioteca, y hemos digitalizado aproximadamente unos 172.000 documentos de Juan Ramón. Próximamente vamos a terminar de digitalizar unos 20.000 que nos quedan, con lo cual la Casa de Moguer es el mayor centro para la investigación sobre Juan Ramón Jiménez. Y en torno al centro de investigación pues aparecen los investigadores, las publicaciones, hacemos publicaciones desde el centro de estudio, hemos creado la cátedra Juan Ramón Jiménez con la Universidad de Huelva, y en definitiva el Juan Ramón es, en el caso nuestro de Huelva, es como intocable, ¿no? Juan Ramón no se discute, no hay. Yo llevo 23, 24 años en la Casa Museo y hemos pasado por todo tipo de situaciones políticas, ¿no? Como es lógico, ¿no? Y no suele haber confrontación de ningún tipo, ¿no? Y eso es muy beneficioso para los autores, ¿no? Porque en definitiva pues beneficia a la comunidad, ¿no? Y permite también que se trabaje de una manera mucho más agradable. Y deciros también, para terminar, que el soporte económico de la casa lo tiene la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer, con la misma cantidad, con una cantidad mucho menor la Junta de Andalucía, y con ninguna cantidad, pero con toda la presencia del mundo investigador, que es la Universidad de Huelva. Y Cajasol, que también pertenecía, pero como no aportaba, yo no hice como tú, mantenerlo, yo lo eché. Así que nada más, podía hablar mucho más, pero doy por terminada mi intervención, y si ahora queréis preguntar algo, pues lo hacemos, ¿vale? Primero, saludar a los miembros del patronato que están aquí presentes, también a aquellas personas que fueron expresidentes del patronato y también exalcaldes que están por aquí. Y después a esas personas que es verdad que hoy, con la noche que tenemos, una noche estupenda por otra parte para el campo, pues compite con el brasero y con la tranquilidad de un hogar, y por eso tenemos algo menos de público de lo habitual, pese a la importancia del acto que celebramos, pero como siempre están aquí las cámaras de telepriego, que no solamente sirven para los próximos días donde se verá esta reproducción, sino para dar y nutrir a ese canal que tiene el patronato en YouTube, que fue una de las primeras cosas que se anunciaron en este 30 aniversario del patronato del distrito de Alcalá Zamora, y que por tanto esto que hoy estamos celebrando, que estamos aquí viviendo, no solamente se verá en esta semana, sino que quedará en esos fondos videográficos que tanto se consultan, especialmente por aquellas personas que tienen curiosidad por la persona, por el personaje ilustre de Aniceto Alcalá Zamora. Yo quería agradeceros a los tres que hayáis estado aquí, por supuesto a Paco por estar siempre a la cabeza de este aniversario, y me venía a la mente esa reflexión de que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, y sobre todo bien acompañado. Y creo que el pertenecer a CANFE para el patronato es un acierto, porque Aniceto Alcalá Zamora es una figura que estamos conociendo y reconociendo, pese a que ya mismo se cumple 75 años de su muerte. Porque no solamente era una figura jurídica, una figura política, sino también una figura literaria. Y así estamos intentando desde este patronato, editando esas obras completas, que allí tienen un ejemplo de algunas de ellas, que también era un escritor que hablaba de todos los temas que en su brillante cabeza se le iban sugiriendo. Así que creo que unirse a estos tres personajes y todos los que hay junto a CANFE, junto a Juan Ramón Jiménez, junto a Blasco Ibáñez y junto a Max Off, es un acierto, y el que hoy podáis estar como parte de este 30 aniversario, pues para el patronato un verdadero lujo. Yo sí te diré, Antonio, que para agradecer esa introducción poética que has tenido, lo último que te quedaba es pensar que el nombre del alcalde, que también es Juan Ramón, yo me llamo Juan Ramón, tenía esa connotación poética, pero te diré que la razón es mucho más prosaica, y es que mi abuelo, uno era Juan y el otro Ramón, y la mezcla no era una alusión a nuestro premio Nobel, sino que fue simplemente la coincidencia. Y sí es cierto que, no sé si esta comparación la has escuchado en algunas ocasiones, pero hay mucha gente, sobre todo de mi generación, que consideramos El Principito una obra maestra. Y yo creo que El Principito español es Platero y yo, y que es una obra que se lee y se relee y se vuelve a leer, y cada vez que la lee encuentra significados diferentes, y eso la convierte en única y una verdadera obra de arte, pese
a que, como le pasa a muchos artistas famosos, que esa canción que le hizo fama es la que acaban rechazando. En ningún momento El Platero y yo es una obra que debamos poner como algo anecdótico, sino como una de las obras cumbres de nuestra literatura. Así que por mi parte, simplemente reiterar el agradecimiento, esperar que nosotros sigamos creciendo. Creo que el poner a figuras, a personajes como Niceto Alcalá Zamora en el centro de algo cultural y que a partir de ahí nos nutramos todos es muy importante. Y estábamos hablando algunos de los ponentes de lo bello que es Priego, ¿no? De la importancia que tiene Priego como lugar en el mundo, como promoción turística. Y creo que Niceto Alcalá Zamora es un baluarte y es una enseña que debemos seguir defendiendo para que, igual que Moguer se ha hecho internacional gracias a Juan Ramón Jiménez, que Priego también sea internacional gracias a una figura como la de Niceto Alcalá Zamora, que por desgracia, desde hace unos años, tanto un bando como otro lo dejaron en ese ostracismo y que gracias a su pueblo, gracias a este patronato, estamos reivindicando su figura con actos tan importantes como los que se han celebrado durante 30 años en esta casa, pero también poniendo en valor la calle sobre la cual está esta edificación. Se terminó la obra hace pocos meses, la obra de remodelación de la calle Río, y como veréis, en la misma puerta pusimos junto a la fachada un banco y una estatua de Niceto Alcalá Zamora, que la hizo un prieguense también, esa estatua, y creo que le da empaque, invita a las personas a conocer lo que aquí hay dentro y además permite contar de una manera indirecta la riqueza y el patrimonio de una sociedad o de un momento social de nuestro municipio, con esta casa señorial como las que son muchas de las que hay alrededor en esta calle Río. Así que yo creo que en los próximos años tendremos que seguir utilizando, valga ese verbo, a la figura de Niceto Alcalá Zamora, porque creo que es muy rentable para nuestra promoción turística, muy rentable para nuestro destino turístico y es muy rentable para aquellas generaciones que vengan, que conozcan, que compartan y que se enamoren de esos ideales que tenía Niceto Alcalá Zamora, que muchos de ellos hoy por hoy los echamos en falta en nuestra clase política. Así que Niceto Alcalá Zamora tendrá una larga vida, si de los responsables políticos y de los prieguenses depende, porque con este patronato tenemos una gran plataforma para seguir dando a conocer a nuestro personaje ilustre. Y por mi parte nada más y muchísimas gracias. Bueno.